Gloria al Señor. ¿Cuántos se han gozado en esta noche, hermanos? Gloria al Señor, hermanos. Yo creo que todos nos hemos gozado, hermanos. Y lo mismo que nuestras hermanas testificaban que han sentido, yo creo que todos lo hemos sentido, hermanos, porque la presencia del Señor está en este lugar. Gloria al Señor. Hermanos, no hay duda, dice la palabra del Señor, donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Gloria al Señor. Hermanos, quizás habemos pocos en números, hermanos, pero los poquitos que habemos los hemos gozado. Y nos seguiremos gozando, hermanos, con la ayuda del Señor. Sean todos bienvenidos, hermanos, en esta hermosa noche. Gloria al Señor. Quizás el clima afuera no está muy agradable, hermanos, pero aquí ya no hay frío. Gloria al Señor. Ya se fue el frío, gloria al Señor, hermanos, y yo sé que nos estamos gozando y nos seguiremos gozando, gloria al Señor. Le doy infinitamente gracias al Señor, primeramente, por este hermoso privilegio que Él me concede. Dios bendiga al pastor también, al ministerio, que nos dan estos hermosos privilegios, gloria al Señor, hermanos, y grandes privilegios, gloria al Señor, de hablar de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Bueno, ya días no lo hacía, gloria al Señor, y siempre hay nervios, gloria al Señor, pero que sea el Señor ayudándolos y que sea el Señor también hablando a la vida de ustedes como el Señor ha hablado a la vida mía, gloria al Señor. Así que le voy a pedir que se ponga de pie en esta hermosa noche y abra su Biblia en el libro de Isaías, unos versículos muy conocidos. Isaías capítulo 53, gloria al Señor, estaremos leyendo un poco o bastante en esta hermosa tarde, gloria al Señor, y esperamos que todos podamos gozarlo, gloria al Señor. Estaremos leyendo el libro de Isaías capítulo 53, del versículo 1 hasta el versículo 12, gloria al Señor. Y en esta hermosa tarde el Señor me ha regalado un pensamiento en el que quiero que todos estemos meditando y también que pensemos en este mensaje, gloria al Señor. Y el tema que le he puesto es el gran sacrificio, gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Pues fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de su pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Quizás un poco larga la lectura de esta hermosa tarde, hermanos, pero hermanos, esperando que podamos gozarnos y que sea el Señor, hermanos, hablando a nuestras vidas. Gloria al Señor, y que sea Él, como les decía, hablando a su vida como Él ha hablado a la mía. Gloria al Señor. Quizás muchas veces, hermanos, hemos leído estos versículos y se leen, gloria al Señor, quizás cuando se va a orar por un enfermo. Hermanos, porque creemos en lo que la palabra dice en estos versículos, que Él llevó nuestras enfermedades y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Gloria al Señor, hermanos, y cuando leemos estos versículos, cuando se va a orar por un enfermo, hermanos, lo creemos, hermanos, con convicción, hermanos, de que Cristo, Él llevó nuestras enfermedades. Gloria al Señor. Hermanos, muchas veces se nos ha predicado y quizás hemos escuchado, hemos leído muchas veces, hermanos, del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Y quizás muchas veces, quizás hasta conocemos la historia de memoria, la sabemos de memoria. Gloria al Señor. Y cuando pensamos en el sacrificio de Cristo, hermanos, pensamos, gloria al Señor, cuando Él fue azotado. Pensamos en el momento que pusieron la corona de espinas sobre su cabeza, cuando tuvo que cargar la cruz, hermanos, hasta el Gólgota, hermanos, donde también, gloria al Señor, fue crucificado, hermanos, y donde aquel soldado traspasó aquella lanza por su costado. Hermanos, y como que queda ahí, gloria al Señor, hermanos, pero cuando estudiamos y meditamos, hermanos, a profundidad, hermanos, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, hermanos, nuestro corazón se hace chiquito. Gloria al Señor. Hermanos, nuestra mente muchas veces no alcanza a comprender el gran sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Gloria al Señor, hermanos. Y en esta noche, hermanos, quiero que, hermanos, meditemos estos minutos, gloria al Señor, en este gran sacrificio de Cristo, hermanos, basado en la palabra del Señor, pero también desde la perspectiva médica, hablando del sacrificio de Cristo. Gloria al Señor. Muchas veces, hermanos, escuchamos la palabra, Jesús murió por sus pecados. ¿Cuántos saben que Jesús murió por nuestros pecados? Gloria al Señor. Esta frase la hemos escuchado muchas veces, pero realmente hemos considerado, gloria al Señor, lo que sucedió hace más de 2000 años en una colina solitaria afuera de Jerusalén. ¿Alguna vez, gloria al Señor, hemos pensado por un momento lo que verdaderamente fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Gloria al Señor. A lo largo de la historia, muchas personas, hermanos, han hecho sacrificios notables, gloria al Señor, y han dado su propia vida por algo. Aún, hermanos, muchos hombres, hijos de Dios, hermanos, murieron por la causa de Cristo. Hermanos, entregaron sus vidas a morir por Cristo. Hermanos, muchos de ellos fueron apedreados, fueron quemados, fueron arrastrados, gloria al Señor, hermanos, por la causa de Cristo. Y estos sacrificios que ellos hicieron, entregando sus vidas por Cristo, hermanos, son cosas grandes, hermanos. Pero el sacrificio de Cristo sobresale, hermano, y sobrepasa, hermano, cualquier otro sacrificio hecho en la tierra. Gloria al Señor, hermanos, porque lo que Cristo padeció por nosotros fue algo grande. Gloria al Señor. Solamente una persona fue perfecta, sin pecado
y completamente inocente. Sin embargo, Él estuvo dispuesto a dar su vida por usted y por mí. Cristo no tenía que morir en la cruz del Calvario. Él no debía morir en la cruz del Calvario. Pero por amor, hermanos, por usted y por mí, Él se entregó. Hermanos, Él dio su vida en sacrificio para toda la humanidad. Gloria al Señor, hermanos, y por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Hermano, Cristo se despojó de su poder, se despojó, hermano, de su gloria para venir a la tierra, humillándose para morir por nuestros pecados. Gloria al Señor. Nadie más podía morir por esta causa. Gloria al Señor. Hacer posible el perdón de los pecados, la liberación del pecado y hacer posible la reconciliación de toda la humanidad con Dios. Gloria al Señor. Lo que Satanás había arruinado en el principio, solamente una persona podía restablecer esa comunión con Dios. Y ese fue Jesús, nuestro Salvador. Gloria al Señor. Pero para entender, hermanos, este sacrificio, debemos de entender quién era Cristo. Actualmente, a Jesús, hermanos, se le representa en dibujos, en fotos, como una persona débil, de cabello largo, con apariencia afeminada. A ese se lo pintaron a su imaginación. Gloria al Señor. ¿Es este el verdadero Jesús al que la gente pinta y muestra? El hijo del carpintero que vivió en Judea en el primer siglo, ¿es este que hemos visto en muchas fotos? Hermanos, gloria al Señor, la respuesta es no. Gloria al Señor. Lo que sabemos, hermanos, por la Escritura es que Él era el Verbo. Gloria al Señor. Aquel Verbo que nació de una virgen, Jesucristo, nuestro Salvador. Mateo capítulo 1 y el versículo 23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido Dios con nosotros. En primera de Timoteo, hermanos, 3:16, Dios es manifestado en carne. Gloria al Señor. Y en Juan 1:1 se nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Gloria al Señor. Ese es nuestro Jesús. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 2 y el versículo 6 al versículo 8 dice, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Hermanos, a ese es el que nosotros adoramos en esta tarde. Gloria al Señor. A ese, hermanos, que vino desde el cielo, hermanos, aunque no le importó, hermanos, todo el poder, hermanos, toda la gloria que Él tenía. Él vino y se humilló, hermanos, hasta la muerte y muerte de cruz. A través de la historia se han hecho películas, dramas y se han escrito numerosos libros que tratan con el tema de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos los relatos hechos por los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos reencuentro de los acontecidos a Cristo durante su arresto, la interrogación, condenación y su crucifixión. Pero no se describe, hermanos, con detalle lo que exactamente, hermanos, pasó. El propósito, hermanos, de los evangelios era dar a conocer lo acontecido sin dar muchos detalles del proceso. En aquel tiempo se conocía muy bien
lo que era una crucifixión. Y los escritores de los evangelios sabían que sus lectores estarían familiarizados con el sufrimiento de un crucificado. Pero lo maravilloso, hermanos, de la palabra de Dios es que, aunque el relato de los evangelios no nos da muchos detalles, el profeta Elías ya había profetizado cientos de años atrás que el Mesías sería, hermanos, lavado, clavado en el madero y sería desfigurado hasta el punto de ser irreconocible. Hermanos, ¿qué es lo que hemos leído, hermanos, en el capítulo 53 y el versículo 4, que dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios. Gloria al Señor. Primeramente, hermanos, quiero que veamos dónde comenzó el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. El primer momento o expresión de intenso dolor de la pasión señalada por los evangelios en la agonía fue en el huerto del Getsemaní, horas antes de ser entregado a los enemigos. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 22 en adelante, donde él dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel para fortalecerle. Ahí, hermanos, comenzó Cristo su sufrimiento. Es, hermanos, interesante notar que el único evangelista que relata este hecho fue un médico, que fue Lucas. Gloria al Señor. Hay muchos estudios médicos de la crucifixión de Cristo. La mayoría de ellos coinciden, pero, hermanos, la que quiero que veamos esta noche es la que está más apegada a la palabra de Dios. Cuando Jesús subió al huerto a orar de Getsemaní, se dice, hermanos, que el tiempo era entre el medio de terminando el invierno y comenzando la primavera. Esto se nos dice, hermanos, que aún estaba frío. Nosotros conocemos entre marzo, abril, mayo aún, todavía se siente un poco frío. Hermanos, y este era el tiempo cuando Jesús subió a orar al Getsemaní. Gloria al Señor. La palabra de Dios nos dice en Lucas 22:44, dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre. Pensemos por un momento, hermanos, la agonía de nuestro Señor. Como le decía, estaba un poco frío, hermanos, y en el frío casi, ¿verdad?, que no se suda. Hermanos, pero era tan grande la agonía del Señor que dice que comenzó a sudar como grandes gotas de sangre. Hermanos, la preocupación, hermanos, el estrés, hermanos, que Jesús estaba comenzando a sentir, era, hermanos, la presión que él sentía, era, hermanos, algo grande. Gloria al Señor, hermanos. Y ahí, hermanos, mientras estudiaba, leía, hermanos, que en esta escena, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, fue cuando él sintió, hermanos, la presión, hermanos, más grande. Hermanos, pero ¿sabe por qué sentía él esta presión? Hermanos, porque Satanás no lo quería matar. Lo que Satanás no quería era que Jesús llegara a la cruz. Porque Satanás sabía que si él llegaba a la cruz, entonces iba a haber redención para la humanidad. Pero en esta escena, hermanos, Satanás estaba, hermanos, me imagino diciéndole a Jesús: no lo hagas, tú eres Dios, no tienes que hacerlo, no debes de hacerlo. Hermanos, habían demonios, hermanos, tratando a hacer que Jesús cambiara, hermanos, su pensamiento. No por nada dice la palabra del Señor que él sudaba como grandes gotas de sangre. La presión que Jesús sentía era algo grande, era algo terrible. Gloria al Señor, porque Satanás no quería que Jesús fuera a la cruz del Calvario a derramar su sangre por la humanidad.
Gloria al Señor. Y eso era lo que él estaba tratando de evitar. Gloria al Señor, que Jesús no fuera a la cruz del Calvario. Imaginemos por un momento qué tan intensa era la oración de Jesús, que Jesús estaba haciendo. En el frío de aquella noche, él comenzó a sudar grandes gotas de sangre. Sin embargo, cuando Jesús estaba orando, él se sentía angustiado, con miedo, con temor, delante de lo que estaba por venir. La ciencia de hoy, la medicina, dice que es posible que Jesús sudó grandes gotas de sangre porque los vasos capilares se abren y algunas de las venas se revientan por la presión que Jesús sintió. El doctor Lebec escribe que era un agotamiento físico acompañado de un trastorno moral, consecuencia de una emoción profunda, de un miedo atroz, de un miedo atroz. Gloria al Señor, un miedo, hermanos, inexplicable. Era tan grande la angustia que él comenzó a sudar grandes gotas de sangre. Jesús hubiera podido decir o decidido no pasar este dolor. Él podría, hermanos, haber cambiado de opinión porque él era Dios. Lo que él hubiera decidido, Dios lo hubiera aprobado. Sin embargo, él había venido al mundo a cumplir la palabra de Dios al pie de la letra. Es por eso, hermanos, que él le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gloria al Señor, hermano. Él estaba dispuesto a morir por usted y por mí. Hermanos, no importando la presión que él sentía, él lo hizo por usted y por mí. La crucifixión de Cristo es lo más grande de la historia. Es el acontecimiento más sublime que puede existir. Gloria al Señor. Se dice que esta escena fue tan difícil para Jesús, como le decía, porque Satanás no quería que él fuera a la cruz del Calvario. Ahora, hermanos, veamos el arresto de Jesús. Jesús viene, hermanos, y es traicionado por uno de los suyos. Gloria al Señor. Muchas veces quizás, hermanos, nos sentimos mal, ¿verdad? Cuando un amigo de nosotros dijo algo en contra de nosotros, algo malo de nosotros, o habló de nosotros mal. Muchas veces nos sentimos mal. Hermano, Judas había caminado por 3 años y medio con el Señor, hermanos, y se dejó minar su mente por el enemigo. Gloria al Señor, para entregar al Señor, hermanos, y lo vendió por 30 miserables monedas de plata. 30, hermanos, miserables monedas de plata fue, hermanos, lo que este hombre vendió a nuestro Salvador. Dice Mateo capítulo 24, Mateo 26, capítulo 47 en adelante. Mientras todavía hablaba, dice que vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y con palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, este es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo aprendieron. Gloria al Señor. Y lo arrestaron. Aquí, hermanos, Jesús viene comenzando, hermanos, este gran sacrificio, gloria al Señor, que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Después que es arrestado, hermanos, Jesús es interrogado ante el concilio. Después del arresto de Jesús, durante la madrugada, le llevaron a Jesús ante el Sanedrín y Caifás, el sumo sacerdote. Hermanos, y es aquí donde, hermanos, le causaron los primeros, hermanos, traumas físicos. Aquí se encontraba Jesús frente al sumo sacerdote, hermanos, y el sacerdote, hermanos, le hizo una pregunta, hermanos, y al Jesús contestar aquella pregunta, dice la palabra del Señor que un alguacil
que estaba ahí le dio una bofetada, diciendo: así respondes al sacerdote. Jesús fue llevado al sumo sacerdote y después de horas de debate e interrogación de la declaración que hizo enfurecer a uno de los sumos sacerdotes. Entonces dice la palabra del Señor en Mateo 26, el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces dijo el sumo sacerdote, se rascó sus vestidos, diciendo: ha blasfemado. Hermano, no estaba blasfemando, él estaba diciendo la verdad, que él era el Hijo de Dios. Y dijo el sacerdote: ¿qué necesidad más tenemos? Dice: ¿qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron puñetazos. Y otros le abofetaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Gloria al Señor. Hermanos, se nos dice, hermanos, que cuando, hermanos, el Sanedrín estaba, hermanos, discutiendo la muerte de Jesús, él estaba, dice, en el patio, amarrado. Gloria al Señor. Hermanos, y dice, leía, no sé qué tan cierto es, la Biblia no lo dice, pero se nos dice que Pablo era posible que él era parte del Sanedrín, donde se hizo la decisión de matar a Jesús. Gloria a Jesús. Hermanos, y hermanos, dice la palabra del Señor que ellos, hermanos, lo comenzaron a golpear y le dieron, hermanos, puñetazos, hermanos, y lo abofeteaban y lo escupieron en el rostro. Pongámoslos a pensar, hermanos, cómo se sentía el Señor. Hermanos, cuando hablamos de una bofeteada, gloria al Señor, hermanos, es algo doloroso, hermanos, pero hablamos de una bofeteada es así, un puñetazo es así, gloria al Señor, y lo escupían, dice la palabra del Señor. Hermanos, Jesús comenzó, hermanos, a sangrar de su rostro, hermanos, porque se dice la historia, hermanos, que cuando el Sanedrín decidió crucificar a Jesús, dice que ellos salían al patio, hermanos, donde estaba el acusado, y dice que lo sentenciaban y cada uno de ellos le daba un puñetazo en la cara. Gloria al Señor. Hermanos, la historia se dice que eran 72 personas o 72 hombres que formaban parte del Sanedrín. Hermanos, imaginémonos 72 puñetadas que le dieron al Señor, hermanos, por cada uno de nosotros. Hermanos, y Él lo sufrió sin decir nada y sin quejarse. Gloria al Señor. Lo que Jesús hizo por nosotros fue algo grande. Jesús, hermanos, después que Jesús fue presentado ante Pilato, el cual dijo, hermanos, que Pilato dijo que no encontraba ningún mal en contra de él. Hermanos, dice que él lo interrogaba y él decía: no encuentro, no hay nada en contra de ti. Entonces dice la palabra del Señor que él, en Mateo capítulo 27, el capítulo 27 y versículo 24 en adelante dice: viendo Pilato que nada se adelantaba, sino que se hacía más el alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Y sabe qué respondió el pueblo? Y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces dice que le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para crucificarle.
Hermanos, esta gente que gritaba crucifícale a Jesús, era la gente que Jesús les había dado de comer. Era la gente que Jesús les había hecho milagro, gloria al Señor. Era la gente que Jesús había sanado. Era la gente que Jesús había libertado, gloria al Señor. Hermanos, más seguramente mucha de esta gente que gritaba crucifíquenle, fueron ellos parte cuando Jesús, hermanos, les dio a comer de aquellos, hermanos, 2 peces y aquellos 5 panes. Hermanos, pero en esta hora decían, crucifíquenle. Gloria al Señor, hermanos. Es tan, hermanos, doloroso que se dice que fue, hermanos, acusado de pervertir a la gente. Imagínense por un momento. Jesús fue acusado de pervertir a la gente. ¿Cuándo Jesús pervirtió a la gente? Hermanos, en ninguna manera. Él venía, Él, hermanos, les hablaba la verdad. Él les hablaba la palabra del Señor. Hermanos, Él les predicaba. Gloria al Señor. Es lo que, hermanos, lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Todo lo que Él hizo fue algo bueno. Hermanos, Él nunca hizo nada malo. Gloria al Señor. Y nunca pecó delante de Dios. Después, hermanos, gloria al Señor, en esta, cuando Jesús es entregado a Pilato para azotarle, hermano, esta es una escena muy dolorosa para el Señor. Hermano, se dice en la historia que el azote, hermanos, que usaron para castigar a Jesús estaba compuesto de 3 cuerdas, hechas de cuero, y en sus puntas, gloria al Señor, tenían hueso o si no acero. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor que esta era lo que usaron aquellos 2 soldados para azotar al Señor. La historia y la Biblia dice, hermanos, que los judíos, cuando castigaban a uno de los judíos, se les daba 39 azotes. Dice 40 menos 1. Eso es lo que él dice. Y la razón, yo me hacía la pregunta, que la razón, decía yo, ¿por qué le daban 39 azotes y no los 40? Un número even, como se dice en inglés, o un número par. Gloria al Señor. Hermanos, pero la razón por la que se le daban 39 azotazos a un reo era, hermanos, porque después de 39 azotes, el reo podía quedar inconsciente o podía quedar con una deficiencia física. Entonces los judíos no le daban más de 39 azotes. Pero hermanos, cuando vemos la escena de Jesús, vea, a través de la Biblia, no fueron los judíos quienes azotaron a Jesús. Fueron los romanos. Entonces ellos no tenían esta ley. Hermanos, es más seguro que Jesús sufrió más de 39 azotes. Gloria al Señor, más seguro que Él sufrió más de 39 azotes. Gloria al Señor, todos aquí, me imagino que en su adolescencia o en su niñez, a todos nuestros padres nos castigaron. Y cuánto dolía un correazo en el lomo, ¿verdad? Gloria al Señor, y cuando lo eran 2 o 3, gloria al Señor, se escucha de muchos tal vez hermanos que tal vez aguantaron con un lazo, que es algo más doloroso. Gloria al Señor. Hermanos, pero nos dolía, ¿verdad? Nos dolía mucho. Se nos quedaba quizás marcado, se quedaba marcado en el lomo. Hermanos, pero imaginémoslo por un momento. Hermanos, la escena de Jesús. Eran 3 cuerdas con puntas, en la punta tenían hueso o acero. Hermanos, y cuando aquellos hombres, no crean que le daban solo así el azotazo. Estos hombres me imagino que agarraban toda el envión para darle ese azotazo a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, imaginémoslo que solo fueron 39 azotes. Pero imagínense, comience a contar desde el 1 hasta el 39 cuánto nuestro Señor sufrió. Gloria al Señor. Hermanos, la palabra del Señor dice, hermanos, que aquellos azotes, hermanos, al principio comenzaron a crear moretes en el cuerpo del Señor. Pero entre más era el número de los azotes, dice la palabra del Señor, que pedazos de carne comenzaron a salir de sus espaldas.
Gloria al Señor, hermanos, el tejido del Señor, de la piel del Señor, se comenzó a abrir y comenzó a sangrar. Gloria al Señor, y entre más azotes le daban, más pedazos de carne salían. Era, hermanos, tanto el dolor del Señor, hermanos, pero en esta situación Él no decía nada. Él estaba mudo, gloria al Señor. Y aquellos hombres, hermanos, se quitaban la rabia quizás dándole, hermanos, estos azotazos a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, lo que Él pasó por nosotros fue algo grande. Gloria al Señor. Al principio, hermanos, aquellos azotes, hermanos, quizás solamente cortaban la piel, pero después, mientras los golpes continuaban, cortaron más profundo hasta el fino tejido, produciendo al principio un flujo de sangre de los vasos catepilares y venas de la piel. Y al fin, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, chorreó sangre, hermanos, de sus músculos, de sus piernas, de su lomo. Gloria al Señor por cada uno de nosotros. Isaías capítulo 52 y el versículo 14 dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. En uno de los versículos que leíamos, el versículo 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Las bolas pequeñas de plomo produjeron primero moretones grandes y profundos, de los que abrieron, hermanos, la piel de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, fue, hermanos, algo tan doloroso. Dice la palabra del Señor en el Salmo 22, 17: contar puedo todos mis huesos, entre tanto que ellos me miran y me observan. Se dice, hermanos, que fue tanto lo que Jesús sufrió en esta escena, hermanos, que su cuerpo quedó, hermanos, sin carne, que Él se podía contar sus costillas. Solo imaginémoslo por un momento, hermanos, cuánto nos duele una heridita. Imagínense, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo le arrancaron pedazos de carne. Hermanos, él decía: contar puedo todos mis huesos, entre tantos ellos me miran y me observan. Durante esta increíble agonía, Jesús perdía el conocimiento varias veces debido al dolor. A Jesús, hermanos, se desmayaba, hermanos, del dolor que él sentía. Hermano, él cayó muchas veces al suelo, hermano, mojado en su propia sangre. Gloria al Señor, hermanos, porque esta escena fue muy dolorosa para el Señor. Hermano, sufrió todos estos azotes por cada uno de nosotros. Después dice que, hermanos, los soldados del gobernador, hermanos, le llevaron a Jesús al pretorio y reunieron, dice, alrededor toda la compañía, y desnudándolo le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincándole de rodillas delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndolo, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron su vestido y le llevaron para crucificarle. Esta escena, hermanos, era un juego que hicieron los soldados romanos con Jesús. Dice que le pusieron, hermanos, gloria al Señor, esta capa de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas. Hermanos, porque el acuso de Jesús era que él era el rey de los judíos. Entonces ellos lo hicieron como un juego, y dice que le pusieron esta corona de espinas.
Hermanos, y la corona de espinas que los imaginamos nosotros es solamente en la parte de arriba. Gloria al Señor, es como un aro. Es la corona de espinas que hemos visto en las fotos. Hermanos, pero estudiando, hermanos, la corona de espinas se hacía, hermanos, era como un gorro que le cubría toda la cabeza hasta pasarle las orejas. Y se dice, hermanos, la historia que esta corona la hicieron más pequeña que la cabeza de Jesús, que cuando se la pusieron, ellos tenían que apretarla duramente para que las espinas se metieran en el rostro y en la cabeza del Señor. Hermanos, imaginémoslos cuánto duele una espina. Hermanos, estas espinas eran espinas grandes. Imagínense todo como un gorro lleno de espinas metido en la cabeza. Y dice que se lo pusieron encima. Hermanos, y no solo se lo pusieron, dice que tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Imagínense el dolor que Jesús sintió, hermanos, al esas espinas introducirse en su cabeza. Imaginémoslo, hermanos, qué tan doloroso era aquello. Gloria al Señor. Hermanos, allá en el monte quizás los espinábamos las manos o los pies y nos dolía mucho. Imaginémoslos en la cabeza y que se la apretaran hacia abajo. Gloria al Señor. Y no solo eso, sino que agarraban una caña, un palo y le pegaban en la cabeza al Señor. Gloria al Señor. Esto hacía que aquellas espinas se metieran aún más en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Qué dolor más grande. Hermanos, y esta escena fue después de haber sido azotado. Gloria al Señor. Y no solo, hermanos, le pegaban, hermanos, en la cabeza, sino, hermanos, que lo escupían también. Hermanos, qué tan, hermanos, humillante fue esto que pasó nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Gloria al Señor, hermanos, es para que nosotros estuviéramos muy agradecidos con Él, hermanos, por lo que Él hizo por nosotros, por lo que Él sufrió por nosotros. Gloria al Señor, hermanos, es para que estuviéramos, hermanos, alegres, hermanos, todo el tiempo, agradeciéndole a nuestro Señor Jesucristo por este gran y sublime sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Hermanos, es grande, hermanos, y quizás, hermanos, muchas veces nosotros no tomamos en cuenta el sacrificio que Él hizo por nosotros, lo que Él sufrió por nosotros. Gloria al Señor. Después, hermanos, de haber sido, hermanos, de que los soldados romanos hayan pasado este jueguito con Él y hayan hecho este jueguito, hermanos, con Él, diciéndole que Él era el rey de los judíos, y le pusieron esta corona de espina en su cabeza y lo golpearon y lo escupieron. Hermanos, Él comenzó su viaje hacia la cruz del Calvario. Hermanos, era la costumbre que el reo tenía que cargar el madero donde iba a ser crucificado, hermano, hasta el lugar de la crucifixión. En las fotos se nos muestra que Jesús iba cargando, hermanos, toda la cruz. Que la cruz que nos imaginamos es la X o la T. Hermanos, esa es la cruz que lo imaginamos, es la cruz que hemos visto. Pero la historia se dice que el palo ya estaba puesto en la tierra y el único que Jesús cargó fue el que iba cruzado en el madero. Gloria al Señor. Pero solo este pedazo de madera, se dice en los historiadores que pesaba aproximadamente 110 libras. Gloria al Señor. Hermanos, y Jesús tuvo que cargar este madero, hermanos, en camino hacia donde Él iba a ser crucificado. Gloria al Señor. Hermanos, meditemos y reconozcamos, hermanos, que Jesús ya había sangrado mucho. Hermanos, su lomo estaba desfigurado. Hermanos, Él se sentía débil. Hermanos, Él no había comido. Él no había bebido agua. Gloria al Señor. Él se sentía ya débil. Gloria al Señor. Hermanos, Él había sangrado una cantidad grande.
Gloria al Señor, por las espinas, hermanos, que habían metido en su cabeza, por los azotes que él lo habían azotado. Y ahora, hermanos, él tenía que cargar esta cruz. Hermanos, y no era una cruz con una madera como este mueble lisita. Hermano, era un madero carrasposo. Imaginémoslo cómo él sentía eso en sus espaldas. Hermano, era doloroso para él, hermanos, llevar aquel madero, hermanos, hacia el Calvario. Fue, hermanos, doloroso este tramo para Jesús. Hermanos, y Jesús, por su debilidad, cuando él, hermanos, iba cargando este madero, él se caía, él se tropezaba. Hermanos, y los soldados lo azotaban para que se volviera a levantar. Gloria al Señor. Hermanos, él, hermanos, no se daba por vencido. Él sabía que tenía que llegar, hermanos, hasta el Calvario para morir por nosotros. Gloria al Señor. Hermanos, pero al ver los soldados de que Jesús ya no podía llevar aquel, hermanos, gloria al Señor, aquel madero, hermanos, tuvieron que pedirle ayuda, y un hombre llamado Simón de Arimatea tuvo que ayudarle para llevar, hermanos, este madero hacia el Calvario. La Escritura dice, hermanos, que después que estos soldados hicieron este juego con él, dice que le pusieron sus vestidos, el vestido que él andaba, hermanos, y con el peso de la cruz, hermanos, este vestido, este trapo, esta ropa, se ha de ver introducido en la piel del Señor, donde la sangre se había cuajado. Hermanos, donde la sangre, hermanos, el trapo se había pegado al cuerpo del Señor. Hermanos, cuando llegó, hermanos, hacia el Calvario, donde él iba a ser crucificado, ustedes no crean que este soldado, cuando lo desnudaron, despacito le quitaron aquel traje, aquel manto, hermanos, sino que se lo arrancaron, gloria al Señor. Hermanos, no importando qué tanto se había metido en su piel o qué tan doloroso era para el Señor, a ellos no le importó, ellos se lo quitaron, gloria al Señor. Y esto fue muy doloroso para Jesús, hermanos, que seguía sangrando aún más. Gloria al Señor. Lo primero que hicieron los soldados fue despojarse violentamente de sus vestidos. La túnica interior estaba pegado a las llagas debido a la sangre coagulada. Por lo tanto, el dolor tuvo que ser atroz. Cada hilo pegado a la superficie de su cuerpo, cuando era arrancado, hermano, era doloroso para el Señor. Hermanos, eran choques dolorosos, hermanos, que se sumaban y se multiplicaban, hermanos, cuando esto estaba pasando al Señor. Jesús, hermanos, es clavado en la cruz. Imaginémoslos, hermanos, todo lo que él ya había pasado. Hermanos, ya lo habían azotado gravemente. Hermanos, le habían puesto esta corona de espinas en su cabeza. Había sido escupido, había sido abofeteado, le habían pegado puñetazos en su cara. Hermanos, él estaba débil, él estaba, hermanos, muy adolorido. Y ahora él tenía que ser clavado en la cruz del Calvario. Hermanos, lo que nosotros quizás conocemos muchas veces es que los clavos del Señor fueron metidos en su mano. Hermanos, pero en realidad los clavos no se los metieron en la palma de la mano, sino que fueron metidos en la muñeca de la mano. Hermanos, y la razón era porque si se los hubieran metido aquí, cuando el peso de su cuerpo se iban a desrasgar, iba a desrasgarse los clavos. Los clavos se los pusieron en la muñeca de su mano. Hermanos, pero la historia dice que los soldados romanos eran tan eficientes en su trabajo que sabían exactamente dónde meter los clavos. Hermanos, porque la Escritura decía, hermanos, que ninguno de los huesos podía ser quebrado. Gloria al Señor. Hermanos, la ciencia dice que ese clavo fue metido entre medio de los dos huesos que tenemos en esta parte de la mano.
¿Cuántos se han pullado una vez con una aguja? ¿Verdad que duele? Imaginémoslo, un clavo que sea traspasado de lado a lado en la muñeca de la mano. Gloria al Señor, hermanos, cuando le pusieron, me imagino cuando le pusieron un lado en la cruz, hermanos, fue doloroso. Y Jesús, al saber que tenían que hacerle la otra mano de la misma manera, hermanos, solo pensándolo era doloroso, hermanos. Y también al otro lado le clavaron su otra mano. Y después, hermanos, de clavarle la mano, también le clavaron los pies, uno encima del otro. Imaginémoslos, estos hermanos, estos romanos no eran como los doctores, hermanos, cuando los van a poner una anestesia suavemente para que no los duela mucho. Estos agarraban, hermanos, esos clavos como, hermanos, los hermanos que trabajan en construcción y meter un clavo en una madera. Hermanos, a pegarle con todo para que el clavo traspase. Gloria al Señor, así lo hicieron a Jesús. Hermanos, traspasaron esos clavos en las manos del Señor. Hermano, y no solo eso, no solo lo clavaron, ahora su cuerpo, hermanos, tenía que depender de aquellos clavos. Y hermanos, de aquellos clavos que pusieron en los pies del Señor. Gloria al Señor, hermanos. Esto fue algo doloroso para el Señor. Hermanos, fue algo doloroso para Él. Hermanos, que su cuerpo ahora era sostenido por estos clavos. Gloria al Señor, hermanos. Fue grande lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Aleluya. Aleluya, hermano. Quizás, hermano, nuestras lágrimas salen de nuestros ojos porque muchas veces no reconocemos lo que Él hizo por nosotros y le desobedecemos. Pecamos, hermanos, gloria al Señor, y no hacemos caso a la palabra del Señor, hermanos, pero deberíamos de tener mejor en cuenta lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Aleluya. Fue terrible lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Muy pronto, hermanos, después de Jesús estar colgado en la cruz del Calvario, comenzó a tener dificultad para respirar. Hermanos, esto era propio de los crucificados. El diafragma muscular que se mueve para poder respirar y contraer y relajar los pulmones se quedaban en posición de inhalación y casi era imposible inhalar el aire tomado. La única manera, hermanos, para que él pudiera respirar era apoyarse en los clavos. Gloria al Señor. Eso quiere decir que él se apoyaba en los clavos para poder respirar y seguir respirando. Y acordémonos, hermanos, que Jesús estuvo colgado durante 6 horas. Gloria al Señor. Imagínense cuántas veces tuvo que respirar nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y él se tenía que apoyar en los clavos cada vez que respiraba. Gloria al Señor, hermanos. Fue algo grande que él hizo en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor que a la hora novena, como a las 3 de la tarde, Jesús, hermanos, clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermano, Jesús estaba viviendo el dolor en su propia carne. Gloria al Señor. Hermanos, Él estaba sufriendo esto en su propia carne. Gloria al Señor. Jesús no lo estaba fortaleciendo. Hermano, Él estaba en una carne como la de nosotros, hermano. Él estaba sufriendo todo esto. Y Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermano, Él estaba sufriendo mucho por nosotros. La Biblia, hermanos, no registra esto, pero desde la perspectiva médica, hermanos, se dice que mientras Jesús estaba clavado en la cruz del Calvario, a él le dio una fiebre tetánica, porque los clavos, hermanos, que Jesús le metieron, hermanos, más posible, le dio lo que se llama el tétano, hermanos, porque los clavos eran clavos mojosos. Gloria al Señor, hermanos, y es posible, se dice que a Jesús le dio una fiebre estando colgado en la cruz del Calvario.
Hermanos, y lo que hace una fiebre, cuando nos da una fiebre, nosotros queremos arrollarlos, nosotros queremos encogerlos, queremos arroparlos. Hermanos, cuando tenemos una fiebre, eso era lo que Jesús hacía, hermano, en la cruz del Calvario. Y cada vez que Él se quería encoger, hermanos, aquellos clavos rasgaban sus manos, aquellos clavos rasgaban sus pies, gloria al Señor. Y también, gloria al Señor, la fiebre producía una sed. Hermanos, lo que Jesús ya había pasado era grande. Hermanos, y esta fiebre, hermanos, le dio una sed. Hermanos, y fue cuando Él dijo, tengo sed. Y no cree que le dieron agua heladita. Le dieron vinagre de beber. Hermanos, no fue un vaso de agua helado que le dieron. Hermanos, fue vinagre, hermanos, con una esponja que le pusieron en la boca del Señor. Gloria al Señor. Fue grande lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y después de esto, hermanos, era la costumbre, hermanos, quebrarle los pies a los crucificados. Y dice que cuando aquel soldado le quebró los pies a uno de los malhechores que estaba a uno de sus lados, y después le quebró los pies al otro, y dice que cuando llegó a Jesús, vio que ya estaba muerto. Entonces dice que agarró una lanza y la traspasó por su costado. Hermanos, donde dice que manó sangre y agua. Gloria al Señor. Hermanos, manó sangre y agua. Gloria al Señor. Esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Se dice que esa flecha fue enterrada por el lado izquierdo y le llegó al corazón. Gloria al Señor, hermanos, y por eso es que, hermanos, Jesús ya había perdido una cantidad de sangre, hermanos, y esta lanza hizo que lo último que Él tenía saliera. Gloria al Señor, hermanos, por cada uno de nosotros. Hermanos, y la razón por la que no le quebraron los pies a Jesús era para que se cumpliera la profecía del Salmo 34:20, que Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrado. Hermanos, los médicos dicen que Jesús murió en la cruz del Calvario asfixiado porque Él ya no podía respirar. Pero la palabra dice algo diferente. Hermano, no fue la respiración la que mató, hermano, o la que mató a Jesús, hermano, sino que Jesús sabía exactamente el momento exacto, hermanos, en el que Él iba a morir. Fue Él propio que entregó su espíritu. Hermano, nadie se lo quitó. La respiración no se lo quitó. Él propio entregó su espíritu. Él sabía la hora exacta en la que Él iba a morir. Gloria al Señor. Hermanos, esto lo podemos ver en Juan, gloria al Señor, capítulo 19, si lo queremos leer, porque se dice muchas veces que fue el hermano la asfixia que mató al Señor. Hermanos, pero dice Juan capítulo 19 y el versículo 28, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estando ahí una vasija llena de vinagre, entonces uno de ellos empapó en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercó a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Hermanos, no fue, hermanos, la corta respiración la que mató, hermanos, al Señor, sino que Él sabía, hermanos, el momento exacto, hermanos, en el que Él iba a morir. Él dijo, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, está terminado, está hecho, gloria al Señor. Y habiendo inclinado la cabeza,
Él entregó su espíritu. Gloria al Señor, hermanos, y es ahí donde nosotros alcanzamos, hermanos, redención a nuestros pecados. Gloria al Señor. El escritor a los Colosenses en el capítulo 2 y el versículo 13 en adelante dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y nos despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Hermanos, ese sacrificio, hermano, perdonó todos nuestros pecados. Hermano, todo aquello que era en contra de nosotros, Cristo lo perdonó en la cruz del Calvario. Este sacrificio grande los hizo libres, gloria al Señor. Los ha hecho libres para que ahora le adoremos, para que ahora le cantemos, para que ahora estemos agradecidos por este sacrificio tan grande. Hermanos, Dios dio a su único Hijo para perdonar nuestros pecados. Gloria al Señor. Hermanos, y no solamente, hermanos, murió, hermanos, y fue sepultado. Hermanos, no todo terminó en la cruz del Calvario. Dice la palabra que sí, es verdad, hermanos. No podemos negar de que Jesús murió, pero tampoco como iglesia y como hijos de Dios podemos negar de que Jesús al tercer día, Él se levantó, fue suelto de los dolores de la muerte, porque dice la palabra que era imposible que fuese retenido por ella. Hermanos, Cristo se levantó triunfante. Gloria al Señor. Satanás pensó que lo había ganado todo, hermanos, pero no. Él se levantó y dice la palabra del Señor que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Gloria a Dios, hermanos, por ese sacrificio. Aleluya, hermanos, alabamos el nombre del Señor. Hermanos, es grande el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Aleluya, hermanos, no tenemos cómo pagarle. No tenemos cómo pagarle, hermanos, todo lo que Él sufrió por nosotros. Solamente, hermanos, de que le seamos fieles a Él, que los guardemos para Él, hermanos, y que cuando el diablo quiera venir con tentaciones, acordémonos lo que Él sufrió por nosotros. Acordémonos, hermanos, de los azotes. Acordémonos de esos azotes que fueron enterrados en sus espaldas, esas espinas que se metieron en su cabeza, esa cruz que tuvo que cargar hacia el Calvario, esos clavos que se metieron en sus manos, esos clavos que se metieron en sus pies, esa, hermanos, lanza que fue traspasada en su costado. Acordémonos de todo esto. Acordémonos de las bofeteadas que le dieron. Acordémonos de las escupidas que le dieron por usted y por mí. Gloria al Señor. Él lo hizo por nosotros. Y es menester, hermano, que le demos toda gloria, le demos toda honra, porque solamente Él es el único que se la merece. Gloria al Señor. Los amigos que nos escuchan a través, hermanos, de la radio, a través del internet. Gloria al Señor. Acordémoslos, amigos, recuerde y comprenda el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y este sacrificio no solo fue hecho por los que ya por gracia somos salvos, sino que Jesús lo hizo por toda la humanidad. Hermanos, él, hermanos, murió por todos nosotros, hermanos, y la puerta aún sigue abierta para aquellos amigos que quieren venir al camino del Señor. Hay un himno que dice: pecador, toma en cuenta aquel sacrificio que Él hizo. Pero yo también, hermanos, me decía a mí mismo que nosotros como hijos de Dios tomemos en cuenta ese sacrificio de Dios. Hermanos, y no lo pongamos como algo bajo. Hermanos, fue algo grande lo que Él hizo por nosotros. Y debemos, hermanos, de apreciar lo que Él hizo por nosotros. Hermanos, dice la palabra del Señor: carísimos somos nosotros
porque no valemos plata ni oro, sino que valemos la sangre de Cristo. Hermanos, y antes no éramos nosotros nada, y ahora Él los ha hecho reyes y sacerdotes, hermanos, para Dios su Padre. Gloria al Señor. Ahora somos un especial tesoro. Antes, hermanos, nadie daba nada por nosotros. No valíamos nada. Pero Cristo, hermanos, murió en la cruz del Calvario. Y ahora somos vasos en las manos del Señor. Somos algo apreciado. Gloria al Señor. Hermanos, esforcémonos a seguir adelante. Hermanos, para que cuando el Señor, hermanos, cuando lleguemos a aquel día, uno de los versículos que leíamos, el versículo 11 dice, verá el fruto de su aflicción, de su alma. ¿Cuál es el fruto, hermanos? Cada uno de nosotros. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Pero tenemos que esforzarnos nosotros para llegar a ese lugar. Gloria al Señor. Dice, Él verá, hermanos, el fruto, gloria al Señor, de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de aquellos. Gloria al Señor. Hermanos, cuando nosotros lleguemos, hermanos, a ese lugar que Él ha preparado para nosotros, Él presentará a su iglesia a su Padre y va a decir, Padre, aquí están por los que yo fui a morir. Aquí están por los que yo fui a sufrir. Aquí están a los que yo fui a lavar con mi sangre. Y dice que Él los dirá, venid benditos de mi Padre, entrar al reino de mi Señor. En lo poco me fuiste fieles, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Esforcémonos, hermanos, para llegar a ese lugar, para que el sacrificio de Cristo no sea en vano. Dios les bendiga a todos. Qué grande